Hola a todos, mi nombre es Amira Alexandra Pérez Flores y me encuentro hoy con mis compañeros de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Yurley Astrid Cuestas Palacios, Adolfo Espinosa Barahona, José Antonio Cotera Seguanes, Fabián Esteban Banqués Pérez y Juliana Alexandra Rubio Benavides. Hoy les damos la bienvenida a nuestro podcast. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Recordemos que esta frase la dijo el filósofo, ensayista y poeta español George Santayana en 1905. Esta vez hablaremos sobre la historia de la educación y esta frase nos enseña que las escuelas y los sistemas educativos repiten errores del pasado cuando no estudian cómo se enseñaba antes. Dialogaremos sobre la trayectoria de la educación desde sus inicios en Colombia y cómo ha influido esta para la evolución y transformación de la enseñanza y la pedagogía, teniendo en cuenta los retos y desafíos que aún se vivencian. Hoy hablaremos desde la experiencia de cada uno y cómo ha influenciado la historia en la educación actual y cómo la vivencian nuestros estudiantes, teniendo en cuenta los desafíos que les toca superar para poder recibir el conocimiento. Como lo menciona Offenbach, nos da una base para comprender la historia de la educación haciendo comparaciones con todos los países de Iberoamérica, desde los inicios de la colonización hasta los sistemas educativos contemporáneos, la cual nos brinda un panorama más amplio para reflexionar sobre cómo la historia ha influenciado en el sistema educativo y en las pedagogías de enseñanza actuales, dando lugar a las transformaciones sociales, políticas y económicas. Por otro lado, los pensadores Pérez y Eydarraga, dentro de sus análisis sobre la educación en Colombia, mencionan la influencia de las políticas públicas y los movimientos sociales en la configuración del sistema educativo actual, mostrando los avances que se ha tenido y los desafíos y retos que aún persisten. Por ejemplo, en la ciudad de Montería, en la zona rural, persisten aún dificultades en cuanto al transporte de los estudiantes, pues los caminos no estaban pavimentados, hay mucho barro y cuando llueve es muy difícil hasta caminar por las trochas que toca atravesar para que los estudiantes puedan llegar a las instituciones educativas. Pero tampoco se puede desconocer los esfuerzos que se han hecho para cerrar las brechas en la educación oficial que se brinda en la zona urbana versus la zona rural, ya que se ha intervenido en algunas instituciones educativas en infraestructura, en permanente acompañamiento en la preparación de pruebas ICFES, desde grado tercero, quinto, séptimo y noveno con las pruebas Quiero Ser, Quiero Saber, y en el grado 10 y 11 con el curso pre-ICFES, incentivando a los estudiantes a mejorar sus resultados en los simulacros con becas y viajes para obtener una mejor calificación en las pruebas ICFES, y así mejorar el índice sintético de manera general en todas las instituciones educativas de la ciudad de Montería, por lo que se puede concluir que a pesar de las dificultades que aún persisten, como el transporte y recursos tecnológicos, la educación en la zona rural se ha ido expandiendo y avanzando, aunque aún falta mucho camino por recorrer, ya que el acceso a la educación en muchas zonas rurales es muy precaria, donde ni siquiera se tiene acceso a las bibliotecas físicas y mucho menos al acceso a Internet. Para entender un poco los diferentes contextos, teniendo en cuenta la historia de la educación y cómo se está vivenciando en la actualidad, daremos paso a la intervención de nuestro compañero Adolfo Espinosa. Adelante, Adolfo. Gracias, Amira. Saludos a todos. Continuando con la misma línea de pensamiento, en esta sección del podcast les voy a hablar de una zona apartada en la Colombia profunda. A 3 horas de Buenaventura, viajando en lancha con dirección norte, saliendo del hermoso Océano Pacífico y adentrándonos en el imponente río San Juan, se encuentran muchas comunidades indígenas y afrocolombianas, en las cuales hay muchos chicos y chicas que son objeto de derecho y por tanto merecen una educación de calidad al igual que cualquier otro chico del país. Este derecho puede verse entorpecido en muchas ocasiones y por diversos factores, desde decisiones políticas tomadas por los gobernantes de turno, como lo plantea Offenbach, al decir de alguna manera que el Estado es el principal responsable de organizar, regular y ampliar la educación,
hasta los currículos y prácticas pedagógicas, las cuales, consciente o inconscientemente, al seguir a rajatabla dichas políticas, pueden llegar a convertir la escuela en un territorio neutral. Como lo propone Maldonado, la educación debe ser un acto político de liberación, donde el estudiante aprenda a dudar, a cuestionar el poder y a transformar su entorno, lo que nos debiera llevar a la pedagogía crítica, la cual enseña que el salón de clases no es un lugar neutral, o educa para acomodarse al sistema, memorizar y obedecer, o educa para transformar el territorio, pensar por sí mismo y construir paz. Dichos factores entorpecedores se dan también por las dinámicas diarias de la zona, las grandes distancias que separan las comunidades y los limitados medios de transporte hacen que el aseguramiento de estos derechos sea un trabajo más difícil todavía. Esto sin contar los aspectos climáticos. En las temporadas de lluvia, el río se sale de su cauce y se desborda anegando la mayoría de comunidades, por poner un ejemplo. Aún así, estos chicos resilientes luchan contra estas dificultades día a día para tratar de estar a la par del resto del país. Pérez e Hidárraga nos dan a entender con argumentos históricos cómo las decisiones políticas han y seguirán moldeando las aulas y el por qué hay una desigualdad educativa tan marcada en Colombia. Porque a pesar de tantos años, el ICFES sigue siendo un dolor de cabeza y ni siquiera hablemos del acceso a la universidad pública. A continuación le daré paso a mi compañera Yurley Cuestas para que nos cuente cómo ha sido su experiencia. Gracias, Adolfo. Cuando pensamos en la educación, generalmente imaginamos un salón de clases, un docente y un grupo de estudiantes aprendiendo juntos. Sin embargo, para muchas niñas y niños del departamento del Chocó, la educación comienza mucho antes de llegar a la escuela. Comienza cuando aún es de madrugada y deben prepararse para recorrer largos caminos. Caminar por trochas en medio del barro, cruzar quebradas o navegar por los ríos que conectan sus comunidades con las instituciones educativas. Esto tiene consecuencias que van más allá del transporte. El cansancio después de varias horas de recorrido disminuye la concentración en clase. Los retrasos son frecuentes. El ausentismo aumenta cuando no hay embarcaciones o cuando los caminos son intransitables. Y en algunos casos, los estudiantes terminan abandonando la escuela porque asistir diariamente se convierte en un reto demasiado difícil. De esta manera, una barrera geográfica termina convirtiéndose en una barrera para el desarrollo humano, para la equidad y para el futuro de cientos de niños y jóvenes del Chocó. Desde la perspectiva de la pedagogía de la memoria, Pérez y Hidárraga nos invita a comprender que educar también significa reconocer la historia, las experiencias y las realidades que han marcado los territorios y a sus comunidades. En el caso del Chocó, hablar de transporte escolar es reconocer una realidad histórica de desigualdad, donde las condiciones geográficas, el abandono institucional y las brechas sociales han limitado el acceso a la plena educación. Reconocer estas realidades de la memoria nos permite comprender que el problema no es responsabilidad de los estudiantes ni de sus familiares. Es un desafío colectivo que requiere políticas públicas, inversión y compromiso institucional. Por eso garantizar el transporte escolar en el Chocó no significa únicamente disponer de una lancha, un vehículo o mejorar una carretera. Significa garantizar el derecho a la educación, reducir las desigualdades y ofrecer a cada niño y niña la oportunidad de aprender, permanecer en la escuela y construir un proyecto de vida digno. Ahora nos compartirá su experiencia el compañero Fabián Banqués. Adelante, Fabián. Un saludo para todos, compañeros. Y es que cuando nos referimos a las problemáticas que afrontan las instituciones educativas en Colombia,
es importante comprender que muchas de ellas no han surgido por la mera casualidad. Por el contrario, los desafíos que afronta nuestro país a nivel educativo son el resultado de diversos procesos que a lo largo de la historia han marcado la manera en que comprendemos este derecho fundamental y la función del Estado en la sociedad. Ossenbach plantea que los sistemas educativos surgieron con el objetivo de ofrecer educación pública para todos, siendo el Estado el encargado de garantizar el acceso a la enseñanza de forma continua. Sin embargo, la autora también señala que los intereses políticos y económicos de ciertos sectores han estado condicionando la forma en que funcionan estos sistemas, razón por la cual en la mayoría de los territorios siguen existiendo demasiados obstáculos en el camino hacia la igualdad educativa. Sin lugar a dudas, esta reflexión cobra sentido cuando observamos la situación de los centros educativos del departamento de Córdoba, especialmente de los que se encuentran ubicados en la zona rural de Montería. Para nombrar un ejemplo, podemos referirnos a lo que ocurre en tiempos de invierno, cuando después de una incesante lluvia, las pequeñas y polvorientas trochas terminan convertidas primero en ciénegas y arroyos, y luego en un lodazal indescifrable donde los pocos vehículos que intentan pasar terminan atollados o patinando. Como consecuencia, estudiantes y docentes se ven en la necesidad de exponerse a situaciones de riesgo, como caídas o accidentes. También es común encontrarse con vehículos averiados en la vía por la culpa del agua o del barro. Y como si esto no fuera poco, las inundaciones pueden comprometer inevitablemente su asistencia a la escuela durante varios días. En este sentido, queda bastante claro que garantizar el derecho a la educación es un proceso sumamente complejo y que también depende de las condiciones del territorio y de la infraestructura disponible. Siguiendo esta línea, Pérez Vargas e Hidarraga Gallego afirman que la historia de la educación colombiana ha estado profundamente marcada por las decisiones políticas, las influencias ideológicas y las transformaciones sociales de cada época. Una posición que nos recuerda que las dificultades educativas que afronta nuestro sistema no pueden analizarse únicamente desde el presente, sino que deben considerarse como el resultado de procesos históricos que siguen produciendo desigualdades. Asimismo, esta realidad también interpela la praxis pedagógica. La labor de un docente no puede limitarse a preparar y enseñar unos contenidos, cuando las condiciones del contexto en el que trabaja imposibilitan un acceso efectivo a la educación. No cabe duda de que la enseñanza requiere también de la comprensión crítica del territorio y, por supuesto, de una respuesta pedagógica acorde a las necesidades de la comunidad. En pocas palabras, lo que ocurre con las lluvias y los caminos a las escuelas rurales de Montería es solo una muestra de que el derecho a la educación no se garantiza simplemente con la construcción de un colegio. Es un proceso que requiere de políticas públicas que puedan atender las particularidades que viven los contextos rurales y que necesita de una práctica pedagógica verdaderamente comprometida con la equidad, para que se pueda construir un futuro educativo ejemplar, justo e incluyente. Ahora les hará su intervención el compañero José Cotera. Gracias, Fabián. Buenas. Continuando con esta sección del podcast, voy a hablar de la educación en La Mojana. La Mojana, una subregión rica en variedad de especies, una tierra de ciénagas, ríos y una riqueza natural, pero también una región que enfrenta desafíos gigantes cuando se habla del futuro de los niños en su educación. Estudiar en La Mojana en ciertos sectores significa muchas veces andar en canoa, bicicleta, caminatas a pie para llegar a la escuela. La Mojana es un territorio anfibio. Cuando llega la época de lluvia, los estudiantes tienen dificultades para cumplir con sus actividades académicas, porque las vías de acceso dificultan su transporte. J. Pérez y Ada Arriaga, que hace referencia a la educación y su evolución del sistema educativo colombiano, donde hay una gran brecha entre la educación rural y urbana.
En pleno siglo XXI, hablar de conectividad en las zonas rurales de La Mojana es una utopía. La nula señal de Internet limita el acceso a herramientas digitales que hoy son básicas en cualquier modelo educativo. El verdadero reto es la deserción educativa. Muchos jóvenes, al ver las dificultades para continuar su educación, terminan abandonando sus aulas para dedicarse a la pesca y agricultura o labores del hogar a muy temprana edad. Para transformar esta realidad se necesita una educación que entienda el territorio, un modelo pedagógico propio con enfoque etnoeducativo y agroecológico que enseñe a las nuevas generaciones a potenciar las riquezas de su tierra de manera sostenible. La educación en La Mojana es un llamado a la acción, garantizar que los niños puedan estudiar sin importar las situaciones ambientales y cerrar las brechas de desigualdades en la educación de nuestro país. Le doy paso a la compañera Juliana Rubio para que nos hable desde su experiencia. Gracias, José y compañeros. Hemos mencionado esta realidad que la vivimos día a día y la sentimos desde nuestro enorme corazón de docentes. Luchamos y soñamos con mejorar las condiciones educativas para miles de niños y niñas. Hoy nos encontramos desde diferentes regiones de Colombia levantando la voz para sensibilizar e indicar que garantizar el derecho a la educación no es solo construir aulas o repartir libros, es asegurar que los niños puedan llegar a esas aulas de manera segura, digna y gratuita. Se necesitan rutas escolares adaptadas a la geografía de cada región, mantenimiento de vías secundarias y políticas públicas que entiendan que el camino a la escuela también forma parte del sistema educativo. Cada kilómetro que un infante recorre con esfuerzo para aprender es un recordatorio de sus ganas de salir adelante, pero también de la deuda que como sociedad tenemos con el campo, con nuestra ruralidad. Hoy quiero que pensemos en esta realidad del sistema educativo en Colombia e imaginemos solo por un momento ponernos en sus botas, literalmente, levantarse a las 4 de la mañana, como lo mencionó también mi compañera Yurley, caminar 2 horas por barro, cruzar ríos sin puentes y llegar a la escuela con pies mojados y cuerpo agotado. Para un sinnúmero de niños y niñas en las zonas rurales de Colombia, esto no es una excepción, es su diario vivir. ¿Te imaginas llegar o que sean tus hijos quienes llegan a la primera clase del día ya agotado, mojado o con hambre? El esfuerzo físico que hacen nuestros guaguitas antes de aprender una sola lección de matemáticas o lenguaje es enorme y donde hay transporte muchas veces es precario. Chivas, motocicletas sin cascos, lanchas sin chalecos salvavidas o camionetas sobrecargadas. Las familias quedan atrapadas entre 2 opciones difíciles: asumir el riesgo de un transporte inseguro o dejar que sus hijos caminen solos por zonas desoladas. Como nos muestra Ossenbach, los sistemas educativos en Iberoamérica nacieron como una máquina diseñada desde el Estado para homogeneizar y centralizar una estructura pensada originalmente desde las ciudades y los centros de poder, excluyendo totalmente las necesidades y realidades de la ruralidad. Afortunadamente, Maldonado nos entrega una caja de herramientas a través de la pedagogía crítica, la cual nos sirve para desarmar esa máquina rígida que excluye al estudiante rural y construir una mejor. Desarmar la máquina significa dejar de pensar la educación solo entre 4 paredes y empezar a exigir políticas públicas democráticas e inclusivas que entiendan que el camino, el transporte y la geografía también son parte de la educación. La pedagogía crítica, de la que tanto hablamos hoy en día, nos invita a escuchar la resistencia de nuestras comunidades campesinas e intentar crear soluciones desde las verdaderas realidades y por ende las verdaderas necesidades. Muchas gracias a todos los compañeros por compartir sus experiencias y sus puntos de vista. Con esta intervención terminamos nuestro podcast y esperamos que haya sido de su agrado con las diferentes intervenciones. Nos veremos en una próxima ocasión y muchas gracias por escuchar.